Ahora, tú puedes cambiar también ese directorio de trabajo con este comando que está acá, que es configurar el directorio de trabajo. Entonces, igual que hicimos arriba con get wd, podemos también configurar nuestro directorio de trabajo. Y dentro de los paréntesis, esta función sí requiere argumentos. Y estos argumentos se pasan dentro de los paréntesis, en este caso con las comillas, para indicar que es un string o una cadena de texto. Y como este es el que estoy usando ya actualmente, podría cambiar yo esta dirección a una que yo prefiera, ¿no? En mis carpetas, las que yo elija, y puedo cambiar justamente a esto para que el directorio de trabajo esté ajustado a lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo lo cambio a esta carpeta que está acá, en R siempre se trabaja de lo que es las rutas con el diagonal normal, no el invertido. De esta forma cambio mi espacio de trabajo y justamente cuando luego importe yo datos, simplemente podría importarlo usando el nombre, digamos, corto y no tener que escribir toda la ruta. Eso es lo que respecta al directorio de trabajo. Para obtener ayuda en algún comando que tú no te recuerdes qué hace, puedes simplemente escribir, ahora sí voy a trabajar ya en mi panel scripts. Simplemente pones el signo de interrogación y el nombre del comando o función que tú quieres saber qué hace. Por ejemplo, quiero saber qué hace sec, que es secuencia. Lo que puedo hacer simplemente para ejecutar en la parte de los scripts, para ejecutar el código, puedo hacer seleccionar todo el código que quiero correr, ponerlo en run o simplemente seleccionarlo y hacer control más enter. Y en este caso me indica qué hace esta función de secuencia. Acá puedes leer los argumentos que te pide y los detalles. Cuando también tienes solamente una línea en el panel scripts, simplemente puedes pararte al final de la línea y aplastar control más enter y también corre esa línea. O sea, para correr una línea hago eso y para correr varias líneas selecciono las líneas. Y control más enter también. Bien, ahora cuando la búsqueda es exacta, uso como dije, el signo de interrogación o la función hel y pongo el nombre de la función que quiero, digamos, conocer. Cuando no sé exactamente cuál es el nombre de la función, pero recuerdo la idea, puedo usar el doble signo de interrogación. Ahora, para finalizar la sesión de R, la sesión quiere decir, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a crear una variable. De paso muestro cómo se crean las variables. En R las variables se puede crear con el símbolo del igual, que es una forma en la cual se guarda variables en muchos lenguajes de programación. Pero la forma más correcta en R es hacer el símbolo de menor y el guión medio, que se puede hacer con el atajo también de al y el símbolo de guión medio. Al guión medio sale ese símbolo que está ahí. Eso significa que vas a asignar un valor a tu variable. En este caso a la variable a le puedo asignar algo que veremos después, tipos de datos, por ejemplo un string. Se suele escribir siempre cuando aprendes un lenguaje de programación o la mundo. Y entonces, de esta forma asigno una variable, ¿no? Y cuando corre este código con shift más enter, perdón, con control más enter al pararme al final de la línea, puedo ver que acá en mi entorno de variables se ha creado una nueva variable que se llama a. Entonces ese sería mi entorno y en el cual estoy trabajando. Si quiero yo luego cerrar mi sesión, lo puedo hacer con el comando que está acá, q, que viene de kick. Bueno, entonces si yo hago la q y paréntesis, porque es una función, siempre requiere paréntesis, y aplasto enter, me va a decir, ¿tú quieres guardar tu directorio de trabajo o tu espacio de trabajo? Hay dos opciones, pongo la y de yes y la n de no. En este caso, si le pongo que sí, me lo guarda justamente en el archivo o en el directorio en el cual estoy trabajando. Y si le pongo la n de no, me cierra todo el R y digamos que no se guardan mis variables que están acá almacenadas. Entonces si yo le pongo sí, me guardaría las variables que están acá y lo que guarda es un archivo tipo .rdata. El rdata digamos que es como todo lo que tú has hecho en tu sesión de R, ya sea variables, configuraciones, las almacena en ese archivo r.data, que luego tú podrías importar para tener tus variables como están ahora, en caso quieras luego recuperarlas. Ahora ya,
avanzando un poco más en lo que es R, vamos a ver, supongamos que tengo varias variables, ¿no? Voy a crear otra variable, una variable b, con almas, guión medio hago el símbolo de asignación, que es este símbolo de acá. Pero ahora voy a guardar un tipo de dato que es lógico, que es, por ejemplo, true. En R el tipo de dato lógico se escribe en mayúsculas. En Python se escribe con minúsculas, solamente mayúscula la T, pero en R sí es toda mayúscula. True o false, también toda mayúscula false, por ejemplo. Ahora corro esta línea con control más enter. Acá me dice que guarde mi espacio de trabajo, le voy a decir que no y lo voy a volver a abrir porque si no, no me deja ejecutarlo. Le pongo que no y lo vuelvo a abrir. En este caso se cerró porque puse el comando de Q, que era para salir. Ahora si corro estos dos bloques con control más enter. Y ahora está guardado acá mis variables, A y B. En este caso, si yo quiero ver todas mis variables creadas, lo que puedo hacer es simplemente usar la función ls, como también es función al final paréntesis, de apertura y de cierre. Y al correr este bloque, bueno, esta línea, lo que hace es mostrarme todas las variables que tengo almacenadas en mi espacio de trabajo. Es una forma rápida de conocer qué variables tengo guardadas para no, digamos, escribir encima de ellas o volver a escribirlas, ¿no? Ahora, para eliminar una variable, en este caso, por ejemplo, tengo la variable a, lo que puedo hacer es simplemente poner rm, que es de remove, que es borrar, y puedo poner el nombre de la variable, entonces puedo borrar la variable a. Entonces vemos que acá en mi espacio de variables se ha borrado la variable a, solamente queda la variable b. Entonces rm sirve para borrar variables. Y bueno, save y log es para guardar, digamos, también variables o imágenes, tipos de archivos que puedas obtener en tu análisis con R. Eso lo veremos después cuando creemos imágenes mediante ggplot, que es un paquete para hacer gráficos. Seguramente usaremos estos comandos de save y log. Bien, ahora el segundo punto que quiero tratar en esta sesión es los tipos de datos que existen en R. Como ya mencioné hace un rato, cuando creé mi variable de A, que era hola mundo, este tipo de dato es un string o carácter, y la B era un tipo lógico. Acá podemos ver también todos los tipos de datos que existen en R. Los primitivos son datos que solamente tiene, digamos, son datos simples porque solamente tiene un valor. En cambio, los que son compuestos almacenan datos que son primitivos, pero almacenan varios primitivos. O sea, en un vector tú puedes tener varios numéricos o varios integers. Digamos que la base para todos los datos que tú crees en R son los primitivos. Tenemos 4 primitivos que es el numérico, que son datos, serían números reales. Puede ser con punto, fracciones, todos los números reales. El segundo son los integers, que sería una subcategoría de los reales, solo serían los enteros. Y para crear un entero, algo importante de mencionar es que, por ejemplo, mi variable c, que va a ser un entero, para crear un entero tengo que poner siempre después del número la L mayúscula. Entonces, para poder ver un tipo de dato que sea mi variable, pues, supongamos la variable a, b o c, qué tipo de dato es la que contiene, lo que tengo que escribir, el comando es typeof y pongo entre paréntesis la variable que quiero ver. En este caso c. Control más enter. Y acá me dice que es un integer. Entonces vemos que cuando ponemos la L después del número, L mayúscula, recién reconoce R que es un integer. De otra forma pensaría que es un real o un numérico, que es un real. Y por último tenemos los que faltan, serían los caracteres, que también se conoce en otros lenguajes de programación como strings. En este caso el hola mundo es un carácter. Un carácter tiene que ir siempre entre comillas, sea comillas simples o comillas dobles. Siempre al iniciar y al terminar comillas simples o comillas dobles. Y por último el lógico, que está acá, que es el true o false. Como dije, siempre tiene que ser mayúscula. Los compuestos, justamente vamos a analizar hoy día los que son vectores y matrices. Podemos distinguir entre vectores y listas, seguramente también veamos listas en un futuro. Pero la diferencia entre un vector y una lista es que el vector solo puede contener un tipo de dato.
Por ejemplo, solo puede contener numéricos, o solo puede contener integers, o solo caracteres, o solo lógicos. Solamente un tipo en todos los componentes del vector. Pero en cambio una lista, que veremos después también en un futuro, puede contener diferentes tipos de datos. O sea, una lista podría contener un vector, otro un data frame, un numérico. Una lista es más abierta, una lista te da más posibilidades. El factor, que también es usado, lo que significa un factor es básicamente expresar una variable categórica. En los factores se reconocen los que son niveles. Un nivel sería, digamos, mm, una categoría de esa variable. Puedes tener, por ejemplo, la variable sexo y tendrías dos niveles, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, el factor es para variables categóricas. Data frame se parece mucho a una matriz. Podríamos pensar en un data frame como una tabla en Excel que tiene filas y columnas. A las filas se le llama observaciones y a las columnas se le llama atributos o, o características. En este caso, un data frame se diferencia de una matriz porque una matriz, al igual que un vector, solamente puede contener un tipo de dato. Pero en cambio un data frame puede contener en cada columna un tipo de dato distinto. Entonces arrancamos con los vectores, que justamente es uno de los tipos de datos compuestos. Para crear un vector en R, lo que hay que hacer es llamar a la función C. Entonces ustedes pueden, del PDF que compartí, copiar el código o escribirlo manualmente. Bueno, en este caso yo preferiría escribirlo manualmente porque, como lo hice en LaTeX, dan algunos errores para copiarlo, pero... Bien, entonces voy a crear un vector. En este caso, las variables, una mención es que las variables solamente pueden comenzar con letras, no puede comenzar una variable con números o con símbolos. Entonces voy a crear mi vector 1. La convención en R y en lenguajes de programación es que las variables siempre sean minúsculas y para separar, digamos, por ejemplo, si pongo vector 1 así, para separar, digamos, las palabras de un nombre de variable uso siempre el guión bajo. Es una convención, o sea, es una forma en la cual los programadores escribimos. Entonces, en vector 1 voy a asignar justamente esta va a ser una variable. Para crear un vector tengo que hacer la función C, que es como crear un elemento compuesto. Justamente este C viene de compuesto. Y en este vector, como dije, tengo que poner solamente elementos de un solo tipo. En este caso voy a crear un vector con elementos enteros. Por ejemplo, 10, 8, 5 y 4, por ejemplo. Con control más enter, perdón, ya creo mi variable y se va a guardar en mi entorno de variables. Aquí está. Para poder trabajar mejor voy a limpiar mis variables y voy a volver a crear este vector. Bien. Ahora, una vez que tengo creado mi vector, lo podría yo visualizar en mi consola, escribiendo el nombre de la variable. Y con control más enter, acá aparece mi variable impresa. También podría hacerla directamente acá en la consola. Vector 1. Entonces acá está en este caso mi vector. Para poder ver el tipo de un tipo de dato compuesto, lo que hay que hacer es poner class y la variable. Esto sirve para ver, por ejemplo, si mi variable es un vector, un data frame, una matriz. Pongo class y pongo el nombre de la variable. Acá me dice que en este caso son puros números, lo que contiene mi vector. Ahora, una vez creado mi vector, vamos a ver las principales formas de crear vectores. Por ejemplo, yo también podría, en vez de crear directamente mi vector con todos sus elementos acá mencionados, podría crear variables. Por ejemplo, una variable d que contenga un número. Y yo luego podría usar esa variable también para crear otro vector, un vector 2. Entonces yo podría llamar como un elemento a mi variable que ya tengo creada, que en este caso es d, y colocar otros elementos. O sea, la fórmula de crear los vectores es, digamos, muy abierta, ¿no? Tú puedes usar dentro de tus vectores otros vectores, otras variables para crear tu vector. En este caso la variable d hace referencia al número que guarda. Y como vemos acá, podemos crear un vector a partir de otros dos vectores. Lo que hace simplemente es concatenar los vectores. Entonces yo podría crear en este caso un vector 3
Y con la función C, que es para crear vectores, podría combinar el vector 1 y poner como segundo argumento el vector 2. Acá dice que el vector 2 no ha sido encontrado porque faltó correr esta parte. Y podemos ver nuestro vector 3 acá en consola, con vector 3. Y vemos que primero el vector 1 aparece al inicio y después continúa los datos del vector 2. Entonces podemos crear vectores a partir de otros vectores. Podemos también operar con vectores, así como el álgebra matricial y de vectores. Las principales formas es mediante sumas, multiplicaciones. En este caso, esta función de suma y dentro de una multiplicación sería el producto punto. Entonces, para obtener el producto punto de dos vectores, lo que hacemos es simplemente la suma. Esta sum es una función que es la suma, y ponemos como primer argumento simplemente lo que queremos que sume, ¿no? Vector 1. Para poder hacer esta multiplicación tienen que ser ambos vectores del mismo largo. Entonces, en este caso me da el producto punto. Esta es la forma de producto punto. Y lo siguiente que vamos a ver es los principales estadísticos que se puede obtener de un vector. Al igual que la suma que mostré antes con comando sum, hay más funciones que son propios de los vectores. En este caso la media, el mínimo, desviación estándar y varianza. También podríamos obtener la mediana con el comando median. En este caso lo voy a hacer acá para que no se guarde. Puedo obtener la media de mi vector 1. Podría obtener también la desviación estándar de mi vector, por ejemplo el 1 o el 2. Como dije, también se puede obtener la mediana. El comando es median y del vector 1. Y hay más funciones, también hay percentiles para lo que es obtener, digamos, estadísticos de los vectores, pero los principales están acá. Ahora, otra forma de crear un vector y no hacerlo manualmente, porque a veces crear un vector puede ser un poco cansado, escribir tantos números, sobre todo cuando se pone un vector más largo, no más de 10 elementos. Una forma de crear lo que tiene R incorporada es mediante el comando de secuencia. Hay dos formas de crear una secuencia. La primera es simplemente escribir el número con el cual arrancas, dos puntos, y el número en el cual finaliza la secuencia. A diferencia de otros lenguajes de programación como Python, R sí considera, digamos, el inicio y el final. Toma ambos valores, el inicio y el final. Entonces, esta es la primera forma de crear una secuencia, pero si queremos crear... Primero voy a crear la secuencia. Voy a crear en una variable que se llame e. Voy a crear la secuencia con la función sec. Perdón, primero con los dos puntos, del 1 al 20 por ejemplo. Y abajo voy a imprimir mi variable e. Esta es la forma principal de crear, digamos, una secuencia, es la forma más básica. Y la forma más completa de poder crear una secuencia es mediante la función sec. Entonces voy a crear una variable f. Ahora voy a usar así la función sec, que es de secuencia. Y tiene varios argumentos. El primero es de dónde inicia, dónde termina. Sería, digamos, un equivalente a crear una secuencia con dos puntos. Sería una forma equivalente. Entonces, esta sería la forma más básica. Podemos poner from y el número en el cual arranca, y como segundo argumento le pasamos hasta donde llega, ¿no? Voy a crear uno igual que el que está acá arriba, y también voy a imprimir f. Otra forma de imprimir una variable, digamos, en el sitio, o sea, sin necesidad de volver a llamarla, es poner paréntesis al inicio y al final. Entonces, cuando pones paréntesis al inicio y al final, al momento de declarar una variable, lo que hace es crear la variable, pero además de crearla también la imprime. Pero no poner otra vez f acá abajo, ¿no? Y imprimirla. Porque poner f acá abajo es como también hacer la función print. Son equivalentes, poner f o poner print y f. Pero aparte de tener simplemente dos argumentos, esta función de secuencia tiene otros argumentos que también se podría usar para darle más complejidad. Ahora voy a crear otra variable
y en esta voy a mostrar una secuencia un poquito más complicada. Así como tenemos el from y el to, también tenemos el by, que es, digamos, los pasos que va a dar la secuencia o los saltos que va a dar, o cada cuánto se va a crear, digamos, un nuevo valor en la secuencia. Entonces, acá puedo copiar este código. Pero como ya tengo la variable creada la c, voy a crear una variable que se llame g. Y para imprimirla también, como dije, paréntesis al terminar y paréntesis al iniciar. Control más Enter. Podemos ver que ha creado una secuencia, pero en vez de hacerla de 1 hasta el 20 seguido, acá lo que hace es dar saltos de 10 en 10. Este by lo que hace es indicar los saltos. Y termina en 100, como dije, llega hasta el 100. Es inclusivo, o sea, el 100 sí lo toma. Aparte de tener también este argumento de by, también tenemos este que está acá, que es complementario al by. Voy a explicar para qué funciona este argumento. Esta variable va a ser la variable h. Lo que hace el len.au es lo que, o sea, quiere decir entre el valor de 1 y el valor de 20, ¿cuántos valores quiero que existan? Quiero que existan 100 valores. O sea, va a crear 100 números entre 1 y 20. Vamos a correr este bloque, esta línea. Muestro acá la variable h. Y vemos que ha dado 100 valores y que va desde el 1 hasta el 100 inclusivo. Perdón, hasta el 20 inclusivo. Acá está el 20. Bien, ahora una mención, de repente una curiosidad, es que cuando tú imprimes muchos valores en R, ves que acá en la consola se ve que aparece un 1, un 8. Lo que indica esto es que, o sea, el primer valor que aparece en esta fila es el elemento 1. El valor que está acá 8 quiere decir que el primer elemento de esta fila es 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento 99 es ese que está acá, como el que inicia esta fila. Quiere decir que tiene 99 más 1, 100 elementos. Es una forma de tener un recuento de los elementos que tiene tu vector o tu matriz. Siempre se numera así, con los números entre corchetes. Bien, ahora que sabemos crear secuencias, vamos a hacer selecciones con vectores. Vamos a crear un vector que se va a llamar días para trabajar con este vector. Ustedes también pueden copiar y pegar el código porque les compartí el PDF. Bien, primero corremos esta línea para que se pueda crear la variable. Vemos que está creada ahora sí mi entorno de variables como variable días. Y para crear una selección, al igual que Python, se usa siempre el corchete. O sea, pones el nombre de la variable, el corchete, pero hay una diferencia con Python, que en Python digamos que empieza el índice desde 0. En este caso lunes en Python sería 0, pero en R empiezas desde 1. O sea, el elemento 1 sería lunes y martes 2, ¿no? Así es el domingo que sería 7. Digamos que R es un poco más lógico, ¿no? Que empiece en 1 que empiece en 0. Así que es una mención importante. Entonces yo podría guardar mi selección en otra variable. Por ejemplo, select. Bueno, selección para que no entre en conflicto con funciones de R. Y en esta variable select, la selección, puedo guardar una fracción o una parte de mi variable días. Como vi en el ejemplo que puse ahí, puedo seleccionar el tercer elemento de días. Y puedo imprimir mi variable selección con paréntesis al inicio y al final. Entonces he extraído de mi vector el tercer elemento, que es miércoles. Al igual que puedo extraer un elemento de mi vector, también puedo extraer varios elementos. Para extraer varios elementos hay que hacer el uso de la función C, que es crear un conjunto, ¿no? Crear un vector, ya que vamos a poner más de un argumento. O sea, esta es la forma de crear una selección de más de un elemento seleccionado. Entonces voy a crear mi variable fin de semana, como dije, para poder hacer la separación de nombre de la variable. Se suele usar el guión bajo, fin, semana. Y en esta variable voy a asignar la selección de la variable días, pero ahora voy a seleccionar más de un elemento, entonces tengo que usar la función C. Y entre paréntesis, porque es una función, tengo que pasar los elementos. Quiero que, por ejemplo, sea el 1 y el
Bueno, como fin de semana voy a pasar el 6 y el 7. Para imprimir también mi variable fin de semana, pongo paréntesis al inicio y al final. Y con control más enter puedo correr esta línea. Y vemos que he extraído el elemento sábado y domingo, que sería el elemento 6 y 7 del vector. Entonces, recordar que para varias selecciones se usa la función C. Ahora, así como he creado una selección de 2 elementos, o podrían ser también más elementos, también puedo hacerlo como creé antes con una secuencia, ¿no? Como está acá, con una secuencia. Entonces, esta es una forma rápida. En vez de escribir 1, 2, 3, 4, 5, puedo hacerlo simplemente con una secuencia que va desde el 1 hasta el 5. Entonces, esta es una forma de usar secuencias para extraer datos de una variable. También le pongo paréntesis al inicio y al final para imprimirla. Control más enter. Y vemos que he extraído de lunes a viernes, que son 5 días. O sea, hasta ahora hemos visto 3 formas de poder seleccionar elementos de un vector. Un elemento individual, simplemente corchetes. Un elemento, perdón, varios elementos, corchetes. Y dentro de los corchetes pongo la función C. Y entre paréntesis los elementos que quiero seleccionar separados por comas. Y por último la selección con secuencia, que es también corchetes para seleccionar. Y dentro pongo una secuencia. También podría poner acá dentro de esto, como vimos arriba, la función secuencia y poner el from y el to, pero en este caso lo voy a dejar así para no alargar más la explicación. Y ahora, así como podemos seleccionar, también podemos eliminar elementos. Lo opuesto a seleccionar es justamente eliminar, y por ello es que se usa el símbolo menos. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a copiar este código que está acá. Y para imprimirlo también paréntesis al inicio y al final. Bien, entonces con el símbolo menos lo que hago es, digamos, guardar estos elementos de días, excepto el elemento 2. O sea, el menos lo que hace es una sección. El elemento 2 no lo considera, es por eso que acá martes no aparece, porque el elemento 2 lo suprime. Así también como he hecho ahora con un elemento, que también podría hacerlo con varios elementos, para eliminar varios elementos. Lo podría hacer con el menos, pero pasándole ahora a la función C para crear un conjunto de datos, como está acá. Entonces, siempre que queremos usar más de un elemento, se usa la función C. Entonces, este sería la variable eliminados. Y en este caso elimino el elemento 2 y el 4. Entonces eliminé martes y jueves. Sería eliminación de más elementos, ¿no? De 2 a más. Y para poder eh, obtener, digamos, una selección, pero suponiendo que yo no sé cuántos elementos tiene mi vector, podría usar esta función. La función len de forma individual. Función len. En este caso a len le voy a pasar mi variable días como argumento. Len sirve para decirte cuánto es digamos, el largo de un vector, o inclusive también de otros tipos de datos en R, como listas, series. Entonces con len veo la longitud de mi vector, en este caso 7, porque el vector días contiene todos estos elementos que son strings. Así como usé ahora la función len, también puedo usarla para extraer un elemento de mi variable días. Lo que voy a hacer acá con esta expresión, en la variable var voy a guardar el elemento de días, pero que sea el último elemento, porque como len días me devuelve 7, vimos que len días me devuelve 7, entonces me va a extraer de días el elemento resultado 7, o sea, el elemento 7 de días, que sería el domingo. Es una forma de extraer, digamos, elementos si yo no conozco la longitud de mi vector. Simplemente digamos que quiero extraer el último elemento del vector. Si quiero extraer el elemento, por ejemplo, el penúltimo, le podría restar, ¿no? En vez de poner len días, le podría len días menos 1. Y extraería el sábado. O sea, podría jugar con este len y restarle números para que, digamos, retroceder del final hacia atrás, no hacia el principio.
Y por último, la parte 2 de selección de vectores es mencionar que así como hemos seleccionado partes de los vectores, también puedo darle yo un valor a, a ese valor, o sea, puedo darle yo un valor distinto a ese valor de mi vector que he obtenido. Por ejemplo, si en días 1 está lunes, yo podría cambiarlo, ¿no? Porque acá dice lun, pero lo puedo cambiar a lunes. O sea, eso se llama sobreescribir un elemento del vector. Pongo primero el elemento al cual me refiero y le asigno con este comando de asignación que vimos, le asigno un valor a ese elemento del vector. Entonces lo que estoy haciendo acá es cambiar el primer elemento de días por este valor que está acá. Y cuando corre esto y vuelve a llamar a días, vemos que ya se cambió. Así como he cambiado ahora un elemento del vector, también podría cambiar varios elementos del vector. Por ejemplo, si yo selecciono de días, se selecciona por ejemplo el elemento el 2 y el 4. A estos elementos yo les puedo también asignar valores. Entonces, como son varios valores, también le pongo el C. Al 2 le pondría martes. Se pone siempre string entre comillas, comillas simples o comillas dobles. En este caso es comilla simple. Y como segundo elemento, bueno, al 4 le pondría jueves, ¿no? Ahora, si yo vuelvo a llamar a días, veo que ya se cambió. O sea, yo podría cambiar solamente un elemento, cambiarle su valor, o cambiarle a varios elementos sus valores. Pero lo importante acá es que cuando yo cambio a varios elementos sus valores, tiene que coincidir la longitud de esta selección con la longitud de estos elementos. O sea, si yo hago una selección de dos elementos, tengo que luego también asignarle dos valores. Porque si los valores son distintos, por ejemplo, asigno tres valores o un valor, me da un error, me va a decir que el largo no coincide. Bien, ahora, ya que sabemos crear vectores, seleccionar vectores y cambiar también sus elementos a los vectores, ahora vamos a ver cómo se ordena un vector en R. Justamente para ordenar vectores y otros tipos de datos, R tiene incorporada su función sort y vamos a ver cómo funciona. Primero voy a crear esta variable para poder trabajar en esta sección. Acá voy a hacer una separación haciendo un comentario para poder, digamos, distinguir, ¿no? Que estamos haciendo un nuevo bloque de código para que haya más orden principalmente. Y con esta variable vec voy a empezar a explicar cómo es que funciona justamente esto que está acá de ordenar. La primera forma de ordenar el vector es simplemente aplicar la función sort, como está acá. Y sort por defecto lo que hace es ordenar de menor a mayor. Entonces, este que dice acá que va de forma decreciente, por defecto es falso, porque lo que hace es ordenar de forma ascendente. O sea, por defecto, si yo no pongo nada y borro esta parte del argumento, si yo borro esta parte, lo que hace por defecto es hacerlo de forma ascendente. O sea, ese argumento que se llama decreciente es falso. Pero acá lo puse de forma explícita para saber que esta es la forma, digamos, esta es la forma por defecto. Por defecto. Ahora, el primer argumento que requiere sort es la variable que vamos a ordenar. En la forma más formal de escribir código en R es pasarle, digamos, el nombre del parámetro, ponerle igual. Justamente poner, ¿por qué a las variables, en vez de ponerle un igual acá, por ejemplo, en días? ¿Por qué en vez de ponerle un igual, por qué le pongo este símbolo? O sea, ambas formas son iguales, ¿no? Son, digamos, posibles. Pero esta distinción se hace porque las funciones en R a veces te piden parámetros cuyo argumento, o sea, cuyo valor, tú le asignas con el comando de igual. Entonces, para hacer esta distinción, lo que hago es diferenciar, ¿no? Al momento de asignar variables, uso este comando para que se haga más fácil de leer, más legible. Y al momento de asignar un argumento a una función, le asigno con el símbolo de igual, justamente para que haya distinción, para que al momento de luego yo leer mi código,
sepa que al usar este comando, bueno, mejor dicho, este símbolo es una asignación de una variable, y cuando uso este igual es para asignarle un argumento a la función. Justamente por eso se hace la distinción de no poner acá el igual, porque es una forma más legible de poder escribir código. Entonces, el primer argumento que nos pide SOR es el vector que queremos organizar. En este caso le paso, por ejemplo, el nombre x, que es el nombre del parámetro, y le paso igual y el valor del argumento, que es el vec, que es la variable que está creada arriba. Pero también podría yo crear una forma más sencilla, porque esta es la forma, digamos, más tradicional de escribirla y la forma más correcta, pero también se podría escribir simplemente con SOR y le paso como argumento vec sin especificar que es x. A eso se le llama que voy a poner como argumento un argumento posicional. Eso quiere decir que R por defecto ya sabe que este primer argumento va a ser la X. Como yo no voy a alterar ese comportamiento, yo no voy a cambiar el orden en el cual pongo los argumentos, simplemente puedo poner vec y R sobreentiende que el primer argumento es el X. Y como dije que este decreciente es por defecto falso, sería equivalente a escribir este SOR así o escribir esto. O sea, ambas formas son iguales. Le pongo acá un comentario diciendo que son equivalentes. Voy a correr todos mis códigos. Y como vemos, ambas formas son equivalentes. Acá en la pestaña de comandos se puede ver que, perdón, de consola se puede ver que ambas devuelven el mismo resultado. Bien, ahora el segundo ejemplo es cambiar este false de creciente por true. Entonces, simplemente sería este que está acá. Yo puedo cambiar ese argumento. Si quiero que se haga de forma decreciente, o sea, de mayor a menor, puedo ponerle true. Y ahora lo hace al revés, ¿no? De mayor a menor. Y por último, yo también puedo, digamos, ordenar, así como antes yo creaba un vector a partir de otros vectores, también puedo yo ordenar justamente y poner como argumento del vector que va a ordenar una combinación de vectores. O sea, primero lo que hace es crear un vector que es digamos, la unión de estos dos vectores, y después ya los ordena. Simplemente es aplicar lo que vimos al inicio, que era crear un vector a partir de otros vectores, y el resultado de ese vector que ha creado lo que hace es ordenarlo. Acá puse en el PDF puse un resumen de los principales comandos con una breve descripción de lo que hace, ¿no? Acá hay algunos que no los puse en la explicación, pero pueden también ustedes revisarlos, como el logaritmo exponencial. Bueno, uno que también faltó mencionar y también es muy usado en R es el comando de repetición, que sería más o menos muy parecido a lo que es secuencia, secuencia. Este comando de rec, como es una función también entre paréntesis, y lo que me pide rec primero es un vector el cual se va a repetir varias veces. En este caso lo pongo en consola porque no quiero luego guardar este resultado, simplemente es para que lo puedan visualizar. Y el vector que voy a poner acá es uno que voy a crearme yo, por ejemplo, 10, 11 y 12. Ese es el primer argumento, el vector con el cual va a trabajar la función rec. O sea, rec lo que hace es repetir. Va a repetir este vector y lo va a hacer ¿cuántas veces? Para eso hay el argumento times, o sea, las veces que repite ese vector. Y en este caso, para que se vea, lo voy a poner que lo repita 20 veces. También hay un argumento que es el tercer argumento, que se llama cada cuánto va a ser, digamos, la repetición. En este caso yo quiero que lo haga de 2 en 2. Vamos a ver cómo actúa este comando. Bien, rec lo que hace es justamente este vector que está creado, 10, 11 y 12, lo que hace es repetirlo, ¿no? Lo repite 20 veces, quiere decir que esta secuencia se repite 20 veces, pero este edge, que es dos veces, quiere decir que va a agrupar, o sea, cada elemento de mi vector. Cada elemento quiere decir que cada número, ¿no? 10, 11 y 12 es cada elemento del vector. Entonces el elemento 10, por ejemplo, lo va a juntar dos veces. O sea, va a duplicar dos veces el elemento 10, también el elemento 11, el elemento 12, según lo que diga acá, ¿no? Dos veces dice. Y esta combinación, o sea, lo que está hasta acá, de 10 hasta 12, que está seleccionado hasta acá, de 10 a 12, sería una repetición.
Pero yo dije que repita 20 veces, o sea, va a repetir esto que está seleccionado 20 veces. Entonces ha repetido esto 20 veces. Bien, acá podemos ver que, como dije hace rato, este número 118 quiere decir que este primer elemento es el elemento 118. Quiere decir que este es 119 y este es 120. O sea, se ha repetido 120 veces, o sea, 120 elementos. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos en el vector. Se repite 20 veces cada 2. Quiere decir 20 por 2, 40 y por 3, 120. Y sería esa la función de rect. Aquí hay más funciones que puse. Usamos en este caso suma para usar el producto punto, pero también hay función promedio. Y más funciones también que se pueden aplicar a los vectores. Bien, ahora pasando de los vectores, que es lo más básico en R, vamos a ver las matrices. Las matrices sería una forma de crear, digamos, un elemento que está compuesto de vectores. Entonces acá yo puedo crear mi matriz de varias formas. La forma más tradicional es esta que está acá. Entonces voy a crear acá una sección que diga matrices, para que haya más orden. Voy a poner matrices. Bien, aquí vamos a trabajar con esta matriz. Por notación siempre se suele usar matrices y se suele guardar en variables que sean mayúsculas. En este caso la variable A. Así como creamos vectores con el comando C, también puedo crear mi matriz, pero con el comando matrix. Y entre paréntesis los argumentos que me requiere esta función. El primer argumento es el argumento de datos. Simplemente también podría pasar de frente a mi vector sin poner data igual, porque R sobreentiende que el primer argumento es la data. Entonces, mi primer argumento, como dije, va a ser un vector que está acá justamente mencionado. Y el segundo argumento es el número de filas que quiero que tenga mi vector. Entonces, acá pongo, después de la coma, para separar argumentos, pongo el número de filas y el número de columnas. Si mi matriz tiene 4 elementos, y si yo pongo que tenga 2 filas, se sobreentiende que debe tener 2 columnas. O sea, podría también eliminar este ncol. Pero para ser explícitos, pongo, digamos, todo completo, ¿no? Bien, entonces, esa es la forma más básica de crear una matriz a partir de un vector y darle número de filas y número de columnas. Pero lo que ocurre es que al crear mi matriz, como vamos a ver acá ahora, voy a crear mi matriz y la voy a imprimir. Bien, acá vemos que empieza menos 3 y el 2 va hacia abajo, ¿no? O sea que, digamos, primero lo que hace es llenar la primera columna, el menos 3 y el 2. Y luego cuando termine la primera columna pasa a la segunda columna, que ya es el tercer y cuarto elemento. Pero si yo quiero que en vez de crear mi matriz primero llenando las columnas, quiero que lo haga por filas, o sea que primero sea menos 3 y aquí que vaya 2, aquí que vaya 893. Puedo cambiar yo ese comportamiento de R y lo puedo cambiar con el parámetro de by row. O sea, por defecto es falso, porque por defecto lo hace por columnas. Pero yo podría cambiarlo a true para que lo haga por filas. O sea, por defecto lo hace por columnas, que es como está acá. Pero yo podría cambiar este comportamiento para que sea por filas. Cuando yo no guardo mi código en una variable, simplemente se crea, pero no se almacena. Entonces aquí vemos que este vector lo que ha hecho es, a partir de crear una matriz, pero va primero llenando filas. O sea, 1, 2, 3, al contrario que hacía acá arriba, ¿no? Porque acá arriba llenaba primero columnas y luego pasaba a la siguiente columna. Pero acá primero llena las filas. Así como hemos creado matrices a partir de un vector, también podemos crear matrices con otra función. Esta función rbin y cbin son justamente especiales para crear matrices, pero hacen de una forma distinta. Su comportamiento es un poco diferente. Acá lo vamos a ver. Voy a guardar este rbin en una variable que se llame b. Lo que hace rbin es el primer argumento, o sea, cada argumento se separa por coma, como dije. O sea, el primer argumento que dice 1 a 3
quiere indicar que esta va a ser la primera fila, porque R viene de filas, de row. Entonces, este 1, 3 va a ser la primera fila y la siguiente fila que va a crear es de 4 a 6. Para poder ver esto voy a imprimir la variable. O sea, el primer argumento de Rebin es la primera fila, el segundo argumento es la segunda fila. Ya podría seguir poniéndole más argumentos y seguir creando más filas. Tiene que coincidir siempre, digamos, la longitud de estas secuencias, ¿no? Del 1 al 3 hay 3 elementos y del 4 al 6 también hay 3 elementos. Si yo le pongo, por ejemplo, del 1 al 2 como tercera fila, me dice que el largo no es compatible. Y además no es un múltiplo del vector que tiene justamente que está acá. O sea, lo que me quiere decir es que tiene que coincidir siempre los largos de cada fila, ¿no? Para que pueda crearse la matriz. En este caso tiene que coincidir, entonces yo puedo crear uno de 10 a 12. Entonces cada argumento de Rbin es una fila. Y lo contrario de Rbin sería Cbin, que cada elemento de Cbin es una columna. Acá vamos a ver esto en acción. Este Cbin lo voy a guardar en una variable C, que es otra matriz, y la voy a imprimir. Entonces aquí hemos creado de forma opuesta que con Rbin. Ahora con Cbin hacemos cada elemento o cada argumento va a ser una columna. Y en este caso usé la función C porque cuando pongo más elementos, o sea de dos a más elementos, tengo que usar siempre la función C para que reconozca que es un vector. Si le pusiera 1,4 sin nada más, habría un fallo. Tiene que haber siempre el C para indicar que son más elementos los cuales voy a crear, ¿no? En cada columna. Entonces hay dos formas, como vimos, de crear matrices a partir de argumentos, que también podrían ser, cada argumento podría ser un vector. En realidad cada argumento es un vector. Este es un vector, otro vector, otro vector. Entonces hemos visto que hay, digamos, dos formas. Primero con matrix, que es a partir de un solo vector. Y ese vector le damos número de filas y número de columnas para que se cree la matriz. Y la forma alternativa es crearlo con la función rbin o cbin, donde cada argumento es una fila o una columna. Y puse acá que simplemente un paréntesis diciendo que tiene que coincidir, ¿no? El número de filas con el número de columnas al momento de darle a la función matrix. Por ejemplo, ¿no? Si yo creo acá mi vector y tiene 5 elementos, si yo le digo que el número de filas sea 2, da un error porque digamos que 2 no es múltiplo de 5. O sea, tiene que ser el número de elementos del vector múltiplo del número de filas. Y la otra paréntesis o otro comentario que quería poner es que cuando creas una matriz, dice que por defecto, como vimos acá con matrix, por defecto lo que hace es crear esta matriz, digamos, llenando primero las columnas y luego pasa a la siguiente columna, ¿no? O sea, se centra en llenar la primera columna y luego pasa a la segunda, la tercera y la cuarta. Es justamente lo que dice acá. Podemos cambiar este comportamiento, dice, de llenar columna por columna. Además, sabemos que primero llena la columna de la izquierda, pero podríamos cambiarlo como vimos en el código, cambiando que en vez de poner by row false, ponemos true y cambia de columna por columna a fila por fila. Entonces, ahora con matrices podemos conocer algunas funciones que son las principales. Para conocer las dimensiones de una matriz, en este caso voy a trabajar con mi matriz C. La principal, que también está en Python, es la función din, que me dice el número de dimensiones. El primer elemento es el número de filas y el tercero el número de columnas. Si yo quisiera extraer, por ejemplo, de este din, quisiera extraer cuántas columnas tiene, yo podría poner entre corchetes el 2 y me dice que tiene 3 columnas. Pero para no hacer esto, o sea, digamos que si yo pongo 1 me diría el número de filas y si pongo el 2 me diría el número de columnas. Pero si yo quiero hacerlo, digamos, con una sola función sin hacer esto, sin hacer el corchetes, hay otra función especializada que es ncall y nrow. Entonces, este nrow me dice el número de filas y ncall me dice el número de columnas.
que como dije sería equivalente a poner, este end row sería equivalente a poner din c y entre corchetes, como vimos, para seleccionar elementos, como poner un 1, y el endcall sería como poner un 2. O sea, justamente esto está enfocado para que no hagas ese trabajo extra. Y eso sería para conocer las dimensiones de una matriz. Así como hay matrices, R también permite crear arreglos, que son arrays, de más de 2 dimensiones. O sea, empezamos con vectores que son de una dimensión. Las matrices son de 2 dimensiones, pero también se puede crear arreglos de 3 o más dimensiones. Sino que para hacerlo, digamos, más ameno esta explicación, no he incluido los vectores, perdón, los arreglos de más de 2 dimensiones, porque es un poco más complicado trabajar con ellos. Pero si alguien quiere esa información, me la pide. En este caso, simplemente trabajé hasta matrices. No llegué a más dimensiones. Porque creo que hasta matrices es lo esencial. Bien, ahora sí. Así como teníamos extracciones en vectores, también tenemos extracciones en matrices. A estas extracciones se le conoce como hacer un subconjunto. O hacer, también se le llama una selección. Entonces, así como trabajamos con los vectores y usábamos corchetes, acá también se usa corchetes. Pero acá la diferencia es que, a diferencia de vectores que solamente había un elemento porque te decía la posición, como trabajamos con 2 dimensiones, tiene que haber 2 elementos. El primero indica la posición de filas y el segundo la posición de columnas. Entonces vamos a trabajar con esta matriz que está acá. Ya. Y con esta matriz vamos a ver lo que es selección. Acá puse los ejemplos principales de selección. Ese es el más fácil, ¿no? El que te dice qué fila quiero que extraigas y qué columna. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Para poder ver esto voy a imprimir también mi matriz A. Vemos que la matriz A en la fila 3 y columna 2 tiene 105. Justamente es lo que extrae acá, ¿no? Fila 3, columna 2. Entonces ponemos como un comentario que el primer elemento es el primer elemento es la fila y el segundo es columna. Bien, ahora un poquito más complicado se vuelve esto cuando queremos trabajar ya específicamente solamente con una columna. Para trabajar con una columna simplemente dejamos vacío el argumento de fila. O sea, esto quiere decir que voy a extraer toda la columna 2 sin importar de qué fila provenga. Esto se comporta de esta forma. Extrae la columna 2 como dije y sin importar de cuál fila provenga, ¿no? Entonces va a extraer la columna 2 que está acá, 91, 0.1 y 105. Pero cuando extraemos datos de una matriz, lo que nos devuelve, si extraemos datos que son tipo vector, o sea que tiene una dimensión, nos devuelve un vector, como en este caso. Si extraemos más elementos, o sea que sea de dimensión 2, nos devolvería una matriz. O sea, depende de lo que le pidamos a la extracción, nos va a devolver ya sea una matriz o un vector. En este caso nos devuelve un vector, porque es una dimensión. Esto es seleccionar toda la segunda columna. También podemos seleccionar toda la primera fila. Quiere decir que dejamos vacío el espacio de selección para el argumento de filas, perdón, de columnas, porque le decimos que queremos todas las filas, perdón, todas las columnas de la fila 1. Entonces la fila 1 nos devuelve todas estas filas. Y ahora un poquito más complicado se vuelve cuando queremos seleccionar más de un elemento. En este caso el 2 hasta el 3 indica que queremos seleccionar el elemento 2 y 3, o sea, fila 2 y 3, sin importar la columna. Ahora, este resultado nos devuelve una matriz, porque tiene 2 dimensiones. Le decimos fila 2 y 3, que está acá, fila 2 y 3,
pero solamente queremos, bueno, todas las columnas. Entonces 4, desde el 4 hasta el 27, ¿no? Todas las columnas. Entonces sería varias formas de extraer a partir de una matriz. Y aquí dejé más casos, ¿no? Así como usamos una secuencia para extraer, también podemos usar un vector, porque queremos decirle que queremos extraer más de un elemento. Siempre que queramos extraer más de un elemento, usamos la C que indica vector. Entonces le decimos, extráeme todas las filas, pero solamente de la columna 3 y de la columna 1. Y nos va a devolver por ende una matriz, porque va a tener dos dimensiones. Acá también usamos ahora ambos argumentos, que va a ser el argumento de filas y el argumento de columnas. Decimos filas 3 y 1 y columna desde 2 a 3. Y cuando quieres extraer la diagonal, R tiene su función especializada para eso, que es diag, y le pones el nombre de tu matriz. Y te devuelve un vector, porque solamente tiene una dimensión. Te devuelve la diagonal principal. Bien, eso sería para extraer a partir de una matriz. Y también podemos usar cálculo matricial en R. El primero sería multiplicar un escalar por la matriz. Entonces, acá voy a poner de frente, voy a poner mi escalar, que por ejemplo que sea el 2, y le multiplico a la matriz A. Entonces me devuelve justamente multiplicación en escalar por matriz. También tenemos la determinante de A. Tiene que ser para ello una matriz cuadrada. Como A es cuadrada se puede aplicar, ¿no? Entonces la función dec tiene que ser minúscula. Y dec tiene justamente para hallar esa función, ¿no? Determinante. Una mención es que las funciones en R siempre suelen ser en minúscula. R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo le pongo diferente, por ejemplo, si le pongo en vez de A mayúscula y le pongo A minúscula, lo que va a ocurrir es que dice que A no está encontrado porque R sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. O sea, A minúscula y A mayúscula son distintas, no son iguales. Acá también cuando reconoce funciones, también hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y como dije, la mayoría de funciones en R están en minúsculas. Ahora también tenemos la matriz traspuesta, que es la función T de A. Entonces ponemos la matriz traspuesta de A. También tenemos la diagonal. Tenemos una matriz diagonal. En este caso el 3 lo que indica es de cuánto va a ser las dimensiones de la matriz. O sea, esto es para crear una matriz. Y le pongo la dimensión de la matriz. Crea una matriz identidad de las dimensiones que le ponga yo acá. Obviamente va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3. Si quiero restar, también puedo restar y sumar matrices. Y por último, si quiero calcular la inversa de una matriz, puedo usar la función sol. Este es para calcular la inversa de una matriz. Bien, entonces esto sería, digamos, las funciones básicas para operar con matrices. Hay algunas más, están en el libro que puse como referencia en el final del PDF. Ahí lo pueden revisar el material si por ahí quieren saber más. Bien, eso sería todo sobre matrices. Y en la siguiente clase lo que espero es poder trabajar con data frames y listas. Entonces, si tienen alguna pregunta la pueden hacer saber. O si no, en todo caso, ya acabaríamos la presentación acá. ¿Los escucho o los leo? No sé si tuvieron algún problema al momento de correr los códigos. Si no, todo bien. Bien, entonces como les dije, la siguiente clase vamos a empezar con data frames. Y voy a explicar en la siguiente clase cómo es que se crean data frames y las principales operaciones con ellos, ¿no? O sea, data frame, como dije, es una distinción, pero es muy parecido a una matriz, sino que la matriz solamente puede contener tipos, o sea, datos de un solo tipo. Si vemos acá, todos los datos que están acá son datos reales, son numéricos. Pero la diferencia es que si yo creo una matriz, para empezar, un data frame lo que tiene es nombre de columnas y nombre de filas. Bien, antes que me vayan, ¿verdad? También podría decirles que
Así como tenemos data frames que tienen nombres de filas y columnas, también se le puede asignar a una matriz nombres de filas y columnas. Primero, para asignarle nombres propios a lo que es un vector, se puede hacer de la siguiente forma. A este vector 1, lo que voy a hacer es ponerle names y voy a llamar al vector 1. A este vector 1 le voy a poner nombres. Como este vector 1 tiene 4 elementos, que son 10, 8, 5 y 4, también tengo que asignarle 4 elementos para los nombres. O sea, los nombres van a ser como etiquetas. Etiquetas para hacer referencia a ellos. Tengo que poner la C, que indica que es un vector o un conjunto, puedes verlo como vector o conjunto. Y acá voy a pasarle strings para ponerle nombre a cada elemento del vector. Por ejemplo, al primero le voy a poner 1. Bueno, a lo mejor le pongo A, le pongo B, C y D. Y cuando corro esto, lo que va a hacer ahora, cuando ya me dio el vector 1, lo que va a hacer es que ahora cada elemento de mi vector va a tener un nombre asociado. O sea, el 10 va a ser A, 8B, 5C y D4. O sea, va a tener un nombre asociado. Y esto es útil porque cuando luego tú quieras extraer, así como vimos acá en la extracción, aquí que vimos extraer, por ejemplo, el elemento 1, si cada uno tiene nombre, ahora podría yo extraer a partir de los nombres. Por ejemplo, si voy a extraer el elemento 1 de mi vector 1, podría hacerlo simplemente escribiendo vector 1 y en vez de poner el número 1 para indicar el elemento 1, podría hacerlo a partir de su etiqueta, a partir de A. Entonces es una forma de, si tengo muchos elementos y no sé cuál es el que quiero usar, podría etiquetarlos y para luego usarlos al momento de extraer o hacer operaciones. Al igual que hice con esto, también puedo hacerlo con matrices. Con matrices, para ponerle etiquetas, voy a poner acá al final. Para poner etiquetas a las matrices se le pone, cuando creas la matriz, se le pone como argumento, se le pone din names y le pones, esto va a ser igual a una lista. Las listas las veremos en la siguiente clase, pero en resumen vamos a poner una lista acá. Y en esta lista vamos a poner como primer elemento los nombres de las filas y como segundo elemento los nombres de las columnas. Como esta matriz es 3 por 3, tengo que pasarle 3 nombres de filas y 3 nombres de columnas. El primero va a ser un conjunto. Le voy a poner también a las filas le voy a poner fila 1, fila 2 y fila 3. Y como segundo argumento le pongo ahora los nombres de las columnas. Le voy a poner A, B y C. Bien, ahora cuando crea esta matriz, la matriz A, ahora cada elemento de la matriz va a tener asociado para su fila una etiqueta y para su columna una etiqueta. Entonces cuando yo seleccione, por ejemplo, el 3, fila 3, columna 2, podría hacerlo a partir de sus etiquetas. En vez de poner fila 3, podría poner entre comillas para poner string. Le pongo 3 y en vez de ponerle 2 le podría poner B. Y haría lo mismo, ¿no? O sea, es una forma alternativa de poder etiquetar tus vectores y matrices para luego usar estos elementos de una forma más sencilla. Y después, así como vimos acá, bueno, ya vimos el reg, vimos class, vimos esto. También podemos, como última mención ya para terminar, es que las matrices también tienen una función especial para ellas. Por ejemplo, puedo sumar cada columna y me va a devolver, digamos, la suma de cada columna. Me va a devolver, en este caso, un vector. O sea, de la matriz A, que está acá arriba. ¿Dónde está la matriz A? A ver, la matriz A, voy a imprimir la matriz A. Esta matriz A, lo que voy a hacer con call sums es imprimir de cada fila, perdón, de cada columna una suma, ¿no? Entonces va a sumar todos los elementos de la columna A, de la B y de la C. Porque si yo le pondría sum y le pongo A, haría la suma, pero de todos los elementos de la matriz. Este call sums hace suma, pero por cada columna. Y también hay la función de row y de sums. Roll sums y le pongo la matriz. Ahora hace una suma, pero por cada fila. Bien, entonces eso sería, ahora sí todo ya de vectores y matrices.
Y en la siguiente sesión ya veremos listas y data frames. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, la hacen saber ahora o si no, me escriben y les puedo ayudar. Más bien, gracias a todos y nos vemos, chicos. Gracias. Sí, Rafael, dime. Te escucho. Mm. Pensé que querías hablar. Ya listo. Gracias. Anthony, muchas gracias por tu presentación. Ahora, chicos, antes que se retiren, les voy a explicar sobre el grupo de estudio. Para eso voy a compartir pantalla. Eh, Anthony, ¿me permites? Ok, gracias. Bien, va a ser algo corto, una breve descripción a lo que se está denominando como grupo de estudio. Si bien esto ya tiene una definición pues, establecida, ¿no? Como un conjunto de estudiantes que se reúnen para tratar temas académicos, sin embargo se está planteando unos objetivos un poco más específicos respecto a este grupo. Por ejemplo, lo que se ha planteado es que el objetivo sea fomentar la participación de los compañeros a partir de sus conocimientos, teniendo en cuenta algo, de que todos nosotros como estudiantes tenemos ciertas preferencias por ciertos temas o ciertos cursos. Puede ser que algunos estén más inclinados a finanzas, tal vez a econometría, investigación, micro, macro. Entonces, debido a esas preferencias individuales, resulta de que cada uno, de alguna forma, puede ser que le dedique más tiempo a esos temas. Entonces, uno puede aprender más, tal vez, de lo requerido por el curso. Y también se podría dar el caso de que no solamente ese estudiante quisiera quedarse con el conocimiento, sino también compartirlo. Entonces, de alguna forma se estaría cumpliendo esa teoría. No sé si han escuchado de ventajas comparativas, bueno, que tiene cada país, ¿no? Donde obviamente para alcanzar la eficiencia en términos generales se tiene que hacer comercio internacional, pero aterrizando un poco a nuestro contexto tendríamos que compartir el conocimiento. Ahora, resulta de que al menos estas actividades como grupo de estudio estaría dirigido a estudiantes de economía de la Facultad de Economía de la San Marcos, que somos nosotros, y en general las actividades serían las reuniones virtuales donde estudiantes en modo de voluntarios tengan la disposición de compartir algún tema que deseen, algún tema que, como les mencioné, ¿no? Que dominen, que les guste o que hayan encontrado cierta curiosidad. Eh, claro, ¿no? Por ejemplo, en las actividades que se van a realizar para este ciclo está el caso que ya observado de Anthony, al cual le gusta la programación, ha estado investigando por su cuenta, ha estado aprendiendo, incluso domina varios lenguajes. Y bueno, y como él lo quieren compartir, se ha dedicado un espacio y un tiempo para estas clases. Ahora, de mi parte, también de parte personal, al menos en mi caso, yo ya tengo una carrera en ciencias en otra universidad. Por lo tanto, se podría decir que mi inclinación o mi dominio estaría más relacionado a lo que es matemática. Así que durante mis primeros ciclos en la carrera de economía, bueno, posiblemente no hayan estado ustedes porque se ha hecho como una nueva convocatoria, pero he estado dando repasos respecto a Mateco 1, Mateco 2, Mateco 3. Luego tuve algunos problemas con el tiempo y ya no pude dar más repasos.
pero los siguientes años como que se quiso mantener eh, este espíritu de compartir conocimientos, así que algunos compañeros más se sumaron, si no me equivoco fue en el 2022, algunas compañeras hicieron repasos sobre estadística para los parciales. 2023 hubo un compañero em, que hizo un pequeño taller de GAMS, no sé si han escuchado ese programa que utiliza un profesor de microeconomía. Ya bueno, y así en general, cada uno podría dar algún tema que, como dije, eh, domine o sienta que podría compartir algo. Así que en términos generales, esta es como una especie de convocatoria, ¿no? Es algo libre. Algo libre tanto para que puedan participar como expositores o como oyentes. Entonces, solamente tendríamos que coordinar de alguna forma respecto a los tiempos, respecto a los temas, o si tienen alguna pregunta más también, ya que entre las actividades propuestas se podría decir que estarían estas tres principales. La de ahora es el taller de programación, el cual está dando nuestro compañero Anthony, ¿no? Respecto a R, aplicado a economía. No sé si algunos sepan que en Python digo que en verano se dio un pequeño taller de Python, unas 4 sesiones. Los repasos de mate fueron más en los ciclos pasados, hace unos 2 años. Y algo que está abierto, que no se ha hecho mucho, es respecto a repasos de temas de cursos más relacionados con economía, ¿no? Ya sea micro, macro, economía internacional, financiera, y cualquier otra propuesta que quisieran dar o alguna iniciativa que compartan estos objetivos. Está bien recibida, podrían incluso comentarlo ahorita o tal vez escribirme después o por el chat de WhatsApp, el grupal o el personal. Así que no sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia. Ok, sí, creo que hay alguien que levantó la mano. Edison. Hola chicos, buenas noches, felicidades por lo que están haciendo. También me reunice mucho lo que bueno, dicen sobre herramientas como R, Python, la verdad. También a mí me encanta este mundo y estoy también actualmente trabajando como data scientist con el desarrollo en Singapur. También me gustaría formar parte de esa comunidad que existe, ¿no? Especialmente también he presentado así como de grupo de estudio Machine Learning y estadística de datos. Entonces, yo puedo apoyarles también con el lenguaje de programación Python y también otros lenguajes de programación, ¿no? Así como Docker, Python y, bueno, si es para DevOps, mucho más, pues, GCP y Azure. Ok, muchas gracias, Edison. Un favor, ¿me podrías escribir por WhatsApp? El- Comparto mi número. O si no, 93445546. Claro, Claro, claro. una Vale, sugerencia que coordina. podría ser que podríamos crear una especie de repositorio en GitHub y ya pues, hacemos todos los repositorios sobre cada una de las. Eh, sí, bueno, aunque por el momento se te escucha un poco borroso, ruidoso, bueno, creo que se dice. Pero sí entendí la idea general que mencionas que tienes la intención de participar, ¿cierto? Sí, ahora sí ya se me escucha bien, creo. Claro, Ahora sí, mejor. sería sugerente hacer un repositorio en GitHub haciendo todas las reuniones y sesiones que tendríamos con las sugerencias que tenemos, ¿no? Entonces, como te digo, también he visto otros libros que en ciencia de datos nos podría ser muy gratificante y ya los he replicado con otro grupo de estudios que les tengo y ahora te lo voy a pasar también para que tengamos su sugerencia y digamos que empezar de cero no con Python. Yo después meramente desarrollar con Python. Ya que si le gusta el desarrollo en ya despliegue de modelos, también podría ser la parte, yo también estoy aprendiendo en la parte. Que muchas gracias, Edison. Una consulta, ¿en qué siglo estás? Noveno, en base 20. Curiosidad. Ah, ok, ok.
Noveno. Entonces, como que te quieres especializar más en ciencia de datos, ¿cierto? Sí, 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 continuamente ya estaba a punto de llevar el MicroMaster Ciencia de Datos del MIT en NDX. Ah, Encontré un parecido o un símil a lo que es NetValue para ciencia de datos, se llama Braid, y estaba postulando, pues, hasta el momento. Fueron varias entrevistas y era el único que estaba en pregrado, ¿no? Y les comenté que me gustaría seguir estos cursos, así, y claro, me aceptaron hasta el momento, pero me dijeron que es mejor que termine mis estudios, pues. Pero yo hasta el momento, sobre carreras de carrera de economía que